Lo primero que quería comentarles es, primero darles un saludo a todos los participantes. Eh, Estamos cerca de empezar, cerca de la fecha de las elecciones, estamos muy cerca de las elecciones de graduados y sé que los estudiantes que están haciendo con nosotros la charla también, así que un saludo a los chicos de Causa Alternativa, que también difundieron y que se está transmitiendo en las redes como nuestras redes sociales. Y bueno, hoy un placer darle la bienvenida a esta charla de Lista Verde Alternativa Profesional al licenciado y contador público Hernán Darío Granda, primero, después a la licenciada y contadora pública Cele Piedras, y por último al licenciado en Economía Daniel Baranowski. Que la idea es que nos cuenten un poquito de sus carreras, hacia dónde apuntar y cómo empezar en el ruedo de esto que es las ciencias económicas. Así que ya sin más preámbulo, Hernán, es toda tuya la gente. Hola, buenas tardes a todos, colegas y futuros colegas, que es sobre todo a donde apuntamos a esta charla. Como dijo Javier, vamos a contar un poco la experiencia que tuvimos en este camino largo y corto por donde pasamos después de haber sido egresados de esta querida casa, ¿no? De la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a contar situaciones personales, ¿no? Y vamos a hablar sobre la generalidad. Después siempre va a haber excepciones y cada persona tiene su historia particular. Entonces vamos a contar tips genéricos, cuestiones generales que le pasaron a cada uno, pero que no es la verdad totalmente. No hay una única verdad y una única experiencia, diríamos, ¿no? Somos todos distintos y bueno, y después pueden haber distintos matices en cuestiones generales. Básicamente, todos los profesionales de ciencias económicas tenemos un ámbito de incumbencias profesionales muy amplio, ¿sí? Esas incumbencias profesionales están reguladas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la ley 20.488. Ahí especifica muy bien cuáles son, en teoría, nuestras incumbencias profesionales. Es muy importante por una cuestión de pertenencia y por una cuestión de estar, de regular y después para ejercer la carrera, sobre todo de manera independiente, estar matriculado en nuestro consejo profesional. Bueno, cuando salimos de la facultad, lo más probable, en una carrera de ciencias económicas, que ya estemos trabajando en algún lugar, haciendo nuestras primeras experiencias. Otros pueden haber empezado a trabajar apenas empiezan a estudiar. Y hay otros casos que directamente empiezan a trabajar una vez recibido porque priorizan la carrera a terminarla rápido. Puede haber distintos tipos de casos. En un primer caso, digamos, yo soy contador público, licenciado en Administración de Empresas, como dijo Javier, y he trabajado tanto en ámbitos públicos, como trabajo en ámbito público actualmente, he trabajado en ámbitos privados, y dentro del ámbito privado he trabajado tanto en multinacionales, como en pymes, como en empresas familiares. Y he trabajado y trabajo de manera independiente también. Por lo cual puedo contar un poquito, a grandes rasgos, los pros y contras de las distintas variantes donde podemos aplicar nuestra profesión, ¿no? Como una primera división, podríamos decir que podemos trabajar de manera en relación de dependencia, o sea, ser empleado en alguna empresa, de cualquier tipo de las que nombré, o trabajar de manera autónoma. Y también se puede hacer una cuestión mixta, ¿no? Porque uno puede trabajar en relación de dependencia y puede hacer pequeños trabajos autónomos. Normalmente una persona que nunca trabajó y va a realizar su primera experiencia laboral, dedicarse directamente a trabajar de manera autónoma, a tener su propio estudio contable, es medio difícil, inviable, tener un cliente directamente, sin haber trabajado nunca, sin haber estado con un profesional, sin haber mamado un poquito la calle, sin haber hecho una declaración jurada, sin haber hecho una consideración bancaria de verdad, sin haber estado en una empresa, haber un sistema de gestión. Pero hay contras de trabajar de una manera u otra. Bueno, dentro de lo que es relación de dependencia,
también podemos dividirlo, que podemos trabajar en una gran empresa, multinacional, llamémosla, donde vas a tener muchos beneficios, donde vas a tener a lo mejor un sueldo promedio superior a lo que pagan en el mercado en otras empresas, otros tipos de beneficios, bonus anual, medicina prepaga a cargo de la empresa, pero obviamente nada es gratuito en esta vida y te van a dar, pedir, ¿cómo se llama? Una cuota de amor por hacer ese trabajo. ¿Qué quiere decir? Que te vas a dedicar muchas horas al trabajo y vas a ser muy exigente. Y las contras que tiene esos tipos de trabajo es que, aparte de la exigencia, es que no tenés la estabilidad que tenés en otros tipos de empleo, ¿no? En una multinacional cambia un director, cambia tu personal directo que estás arriba, y obviamente que sos un número, y ellos no tienen problema en cambiar una persona por otra, porque obviamente en un mercado laboral, y sobre todo como en la Argentina, donde hay mucha demanda de trabajo, enseguida te pueden repasar por otra persona. A su vez, también puedes trabajar en una empresa que puede ser pyme, ni pyme, en una empresa familiar, donde vas a tener salarios un poco menores y donde vas a tener otros tipos de beneficios también menores que una empresa multinacional. Pero no vas a tener las exigencias de reportes internacionales, de reportes mensuales, capaz que no te piden un nivel de inglés tan alto, y digamos, podríamos llamar que tendríamos un trato un poco más humanitario o una relación más directa con la patronal que en una multinacional. Cuando hablamos de trabajar de forma independiente, podemos decir también, por un lado, una vez que uno adquiere la experiencia de haber trabajado en un estudio contable, dicho, o con algún colega, puede poner su propio estudio, ser independiente solo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tiene? El principal es que no tenés tu jefe, no tenés jefe, el jefe sos vos mismo. Vas obviamente, a manejar los tiempos, y obviamente vas a manejar todo vos, tu margen de ganancia, vas a manejar vos los clientes, pero obviamente, si tenés empleado, vas a tener las responsabilidades vos. Y después, como cosa no muy positiva, es el sistema de jubilación. Es el mío futuro. Obviamente que uno recién empezando en la profesión no está pensando en el momento de la jubilación. Pero sepan que un trabajador que solo se dedica a tener un estudio contable y siendo un autónomo, siempre tiene que andar pensando en tener una reserva, una inversión, algún seguro de retiro, porque las jubilaciones tanto de autónomos como monotributistas son muy bajas, un poco apenas superior a las mínimas. Entonces, vas a tener que seguir trabajando toda la vida. Estos son los pros y los contras de los tipos de trabajo. Cuando hablo de trabajos mixtos, sistemas mixtos, que son los sistemas, yo diría que ideales para poder llegar a trabajar, es trabajar en relación de dependencia y a su vez poder trabajar de manera independiente. Y manera independiente no es solo tener un estudio contable, es poder tener a un cliente en particular, puede hacer certificaciones dentro de las incumbencias, certificaciones profesionales, por eso dije que es muy importante estar matriculado en el consejo profesional, que aparte de habilitarte a firmar y corroborar que es tu firma y que sos egresado de una facultad y que te certifica como profesional, tenés un montón de beneficios, de capacitaciones y otras cuestiones. Otras tareas donde podés dedicarte, y yo me he dedicado muchos años, me estoy dedicando actualmente, es trabajar en la justicia. Uno puede se inscribe también en el Consejo Profesional para ser perito en los perito judicial, perito contador, perito económico, perito de la administración, en la profesión judicial, para ser designado perito en causas judiciales. En las causas judiciales, cuando ante una controversia, solicitan al juez un perito contador independiente para contestar las preguntas que propone la demanda, y
y entonces te sortean. Te sortean y te designan perito contador y vos trabajás como perito contador. Obviamente, esto es una manera de tener el trabajo, lo que yo llamo trabajo mixto, es una manera de tener una entrada fija, una obra social, una estabilidad y un ingreso trabajando en relación de dependencia, y a su vez tener un ingreso extra y ir mamando la calle, ir mamando la profesión día a día y aprendiendo un poco más lo que es la profesión. No se aprende del día a día, se aprende de los errores, se aprende de trabajar con colegas, y uno va adquiriendo y cada vez se va independizando un poco más en esta querida profesión. Ese era un pantallazo general de lo que yo quería contarles de lo que era la profesión después de la facultad. Y obviamente que tenemos una profesión, como son muchas profesiones, donde hay que estar siempre actualizados, que es muy importante estar siempre ligado con la facultad y el consejo profesional, actualizarse, tenemos que estar actualizados en las leyes, actualizados en los nuevos sistemas, los aplicativos. No podemos quedarnos con solo el título profesional. Recuerden que ser profesional no es solo un título que te dan cuando terminas de rendir X cantidad de carreras. Ser profesional es demostrarlo día a día en el trabajo que haces, en el lugar que te toque estar. Bueno, esto era lo que quería compartirles, no quiero sacarle más tiempo y le paso la palabra a la colega Celeste Pérez. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Celeste. La verdad que empecé en la facultad ya hace muchos años, en el 92, 93, a estudiar. Y para mí fue al principio muy difícil conseguir un trabajo. Yo me acuerdo como que la verdad que era complicado. Era complicado cómo meterse, era complicado cómo encarar las búsquedas. Más que nada porque al principio tal vez uno no tiene tantas herramientas como las que va adquiriendo con los años y con los profesores y con algún tipo de asesoramiento que también se recibe en la facultad. Yo me acuerdo mucho de haberme acercado a la bolsa de trabajo, inscribirme para las pasantías y nada, quedó así. Y un día me llaman, sinceramente, para una entrevista en un lugar, en una empresa privada. Voy a la entrevista. Ese día que voy a la entrevista, yo siempre lo cuento porque para mí es como un ejemplo de lo bueno que es a veces, eh, más allá de lo que uno pueda adquirir, también es también animarse a hacer un poquito más, ¿no? Y a poder, eh, no sé cómo explicarles, dejar de dejarse llevar por el trabajo, ¿no? Es como que uno animarse a hacer las cosas, porque me acuerdo que en la entrevista el que fue mi jefe me hizo llenar una presentación de ingresos brutos que tenían una deuda y había una moratoria, cosas que en ese momento todavía lo entendía teóricamente nada más, porque no había muchas formas. Y sin embargo, me acuerdo que la entrevista duró desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, llenando esos formularios que eran chino, pero bueno, para mí fue como el inicio de una carrera que siempre fue por la parte, por lo menos privada, durante casi 20 años. Y lo que quiero rescatar de esa entrevista para contarles es que realmente fue lo que a él le dio el pie para que me tomó, es como que me probó. Lo que le gustó fue que no, a pesar de no saber del formulario, etcétera, de no entender, me la rebusqué, busqué la manera con la información que había, llegamos, presentamos la moratoria inclusive y bueno, fue todo un éxito en ese sentido. Con esto les quiero decir que a veces las entrevistas y las cosas no son tan duras, ¿no? Cuando uno va a una entrevista tiene que ir siendo lo que es y siempre mostrando las fortalezas que tiene, ¿no? Porque a veces claramente no solamente es saber técnicamente algo muy, muy específico, sino tener a veces un buen inglés ayuda. Eso realmente me ha abierto muchas puertas para viajar y para trabajar en el exterior. Pero sí animarse a aprender más cosas, animarse a decir, no, yo eso no lo sé o no lo estudié,
bueno, se googlea, hoy todo, gracias a Dios, se puede googlear, y por eso podemos llegar a conocer y encontrar desde YouTube cómo se llena tal formulario y ya está. De esa manera podemos mejorar muchísimo más todavía. La cuestión es que ese camino que inicié con ese jefe, que era increíblemente trabajador, terminó siendo, bueno, en ese momento era la empresa llamada Lotus, siempre trabajé en la área de informática, así que Lotus lo compró IBM, así que cuando se fue Lotus me fui a IBM, y en IBM obviamente otra vez, por eso también tengo como una experiencia de trabajar en una pyme, porque era una empresa que era una empresa chiquita, por más que sea era una proveedora de software, tenía venta offshore, o sea, la venta era fuera de todo lo que era el software y todos los servicios se hacían acá en el país. Y sin embargo, la realidad es que era mucho más familiar. Cuando pasé IBM pasé como a un elefante, como le decíamos, y vos de esa manera pasabas de ver una partecita, que era el trabajo que tenías, y por el otro lado, en realidad, o sea, en esto, o sea, vos ves una partecita, lo que dice, con una pyme haces de todo. Y eso también te enriquece porque te va dando como una flexibilidad a que vos puedas adaptarte, ¿no? Esa posibilidad de adaptarse a trabajar en una gran empresa, a trabajar en una chica. En ambos lados es como que uno todo lo va enriqueciendo, ¿no? Siempre creo que lo importante es seguir, por otro lado, obviamente, seguir en la facultad, porque siempre seguir estudiando. La segunda carrera la hice capaz un poco más lenta que la primera, porque no llegaba a cursar porque trabajaba muchas horas, pero sin embargo, nunca dejé de actualizarme, nunca dejé de formarme, eh, y siempre estuve ahí para poder acompañar, digamos, el trabajo, la experiencia, sí en la parte privada, por eso les decía, no tanto como hablaba Hernán en un estudio o como en forma independiente. eh, Sinceramente no tuve la oportunidad de trabajar en estudios, algo que no hice. En la parte privada creo que hay dos conceptos que eran como, uno es claramente el concepto de vengado, cuando es algo que nadie entiende, es como que el contador es algo, bueno, por lo menos desde el lado del contador, ¿no? Es lo más complicado de entender para todo el mundo. Así que si saben qué es de vengado y más o menos hay algunas cosas que ayudan al trabajo. Eh, Después, la vida me fue llevando por otros caminos. Trabajé por eso siempre en la parte de informática, en SAP, después en una empresa de marketing que hacíamos eventos para tecnología y finalmente terminé trabajando para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde estoy actualmente como gerente de presupuesto. Y la realidad es que el cambio grande, ¿no? De pasar del privado, donde uno tiene independencia, o sea, y para ingresar tanto en un lugar como en el otro, ahí les quiero contar que siempre es otra vez lo mismo, es estar preparado para lo que va a venir, conocer de la empresa a la cual te vas a presentar, es muy importante, saber un poco, investigar, meterte en la página. Yo me acuerdo siempre que en las entrevistas, cuando voy a contratar personas, gente que viene, les digo, ¿y qué sabes de lo que hacemos? ¿No? Porque a veces es como que uno no tiene ni idea y decís, te metiste, no, porque vi la entrevista. No, ya está, para mí. Y me gustaba mucho, mucho cuando empiezan a versear, porque entendieron tres conceptos tal vez que había, no sé, trabajaba en la Agencia de Protección Ambiental en un momento y claro, ambiente te puedo tirar cualquiera, bueno, sí, el reciclado. Ah, bueno, bien, ¿y eso qué te parecía? Eh, Así que eso es importante también, digamos, llevarse a veces la información necesaria, investigar, ver qué le puedes aportar vos a la empresa. Realmente es una cosa que cae muy bien en las entrevistas. Y después no frustrarse, o sea, realmente te van a decir que no mil veces y hay que seguir hasta que uno va a encontrar su lugar. Eso siempre quédense tranquilos que pase, sea tanto en un lugar que sea, digamos, para más chico, más grande,
todo suma. El día de mañana todo suma y, y sinceramente uno va a poder seguir y va a poder crecer de esa manera. Y bueno, y después en el gobierno de la ciudad también es distinto, ¿no? Porque ahí lo único que tiene, a veces yo lo comparo, digo, ¿no? En una empresa privada vos tenés la auditoría que te controla y todo el tiempo estás trabajando en línea, tal vez porque trabajé en grandes empresas donde siempre había una auditoría que te formaba y te decía que sí, que no. Y en el gobierno tenés todo normado, todo arreglado, porque no es tu plata, es la plata del vecino, entonces tenés que respetar todas esas normas. Entonces siempre hay un marco legal para acompañar todo ese trabajo. Y bueno, entonces de esa manera yo creo que si uno tiene ganas de aprender, las herramientas están. Ahora hay mil posibilidades de que uno pueda meterse y por eso estudiar lo que quiera. Yo estoy estudiando también ahora a desarrollo web, así que como que digamos, para mí el tipo de estudio no termina nunca. Los idiomas, estudié chino, estudié francés, estudié muchas cosas, pero todo suma y todo te va ayudando a seguir creciendo. Para mí no tengan miedo y no tengan límites, experimentenlo y siempre hagan lo que más les gusta hacer, ¿no? A veces hay empresas en las cuales uno tal vez se siente muy incómodo y bueno, hay que moverse, hay que buscar la rama que a uno más le gusta de la carrera, ¿no? Hay gente que le gustan más los impuestos, otros la auditoría, otros la consultoría, o yo qué sé. Hay necesidad en todos los ámbitos, pero sobre todo hay necesidad de gente con ganas de trabajar. Yo creo que eso es lo más importante y lo que uno más rescata en una entrevista. Eh, y bueno, actualmente creo que tener mucha paciencia también, a veces, por eso mismo, otra vez, el tema de la frustración hay que trabajarla mucho. No hay que bajonearse, no hay que sentirse limitado, sea, tenga la edad que tenga, ¿no? Porque yo creo que no hay edad para esto, los cambios se producen en cualquier momento y uno tiene que seguir adelante. Entonces, siendo positivos y creciendo y estudiando, para mí el seguir estudiando es algo que van a tener que seguir pensando. Dense cuenta, yo por lo general leo todos los días el boletín oficial para estar al tanto de las normas que van a ir cambiando y cómo van cambiando y cómo afectan mi trabajo. Y bueno, como eso hay mil otras herramientas para poder estar al día en los distintos lugares. Así que eso es un poco lo que fue mi experiencia hasta el momento. Pero bueno, yo ahí le dejo la palabra a Dani. Bueno, hola, ¿se escucha? Hola. Bueno, yo soy Daniel Baranowski, soy licenciado en Economía. Soy producto de la educación pública, ya que hice toda mi trayectoria educativa en la educación pública. Ingresé en la UBA en el año 84, me gradué en el 92, y también trabajando desde la escuela secundaria hasta durante todo mis estudios, ¿no? Y un poco escuchando lo que contaban Hernán y Celeste, yo había preparado una, más allá de contarle mi experiencia personal, que es mi experiencia personal, como bien dijo Hernán, y cada uno tiene que vivir la suya, sin miedo al fracaso, sin estar atado al compromiso con el éxito que nos congela, nos ata, nos frena. Yo había pensado un poco contarles desde una breve síntesis qué es la economía y qué capacidades debería tener un economista profesional, ¿no? Partiendo un poco de los orígenes de la economía. Para nuestra cultura occidental, los griegos hicieron la gran parte desarrollaron gran parte de la historia, de las teorías, ¿no? Y podemos decir que los primeros que pensaron
la economía como parte de la filosofía fueron los griegos, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamaron economía? Y la llamaron al término oikos, que significa casa u hogar, y nomos, administración. O sea que la economía era, para los griegos, la administración del hogar. ¿Sí? El hogar como la primera unidad funcional de la sociedad. La historia de la economía nace de un análisis económico bastante primitivo, más precisamente de la herencia que recibimos de nuestros antepasados, los griegos. Y podemos decir que muchas veces las personas tienen una idea equivocada de lo que hacen los economistas. O tienen varias ideas de lo que hacen los economistas. Básicamente pueden pensar que se dedican a ganar dinero basados en explotar la capacidad de predecir el futuro, ¿sí? Que es una de las actividades que hacemos los economistas algunas veces. No es de extrañar que muchas veces nos pregunten qué acciones deben comprar para hacerse ricos, en qué porcentaje van a subir las tasas de interés, o cuánto se van a mantener la suba de los commodities. ¿Cuánto demanda responder a estas cuestiones? Nos colocan en un aprieto, porque los economistas no tenemos necesariamente que hacer predicciones, y menos tratar de hacer pronósticos sobre resultados inciertos. Si vamos a definir la economía, decimos que, desde mi punto de vista, es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades disponen de recursos para satisfacer necesidades. Tales recursos pueden ser distribuidos entre productores de bienes y servicios, consumos, presentes o futuros, hacia diferentes personas o grupos de personas en una sociedad. A mi entender, el economista es una profesión de las ciencias sociales que debe tener conocimientos de economía teórica y economía aplicada. Estudia y analiza las causas como las consecuencias de los fenómenos económicos que involucran costos y beneficios a través de una estructura, interpreta y elabora modelos y leyes. El estatus que tiene el economista frente a la sociedad es resultado de la cantidad de información que un profesional debe manejar para estudiar, entender y modelar la sociedad con relación a estos fenómenos. Como les decía, la economía es una de las artes más antiguas. Prácticamente nace, administrar un hogar es el origen del ser humano. Y al igual que la filosofía y la política, forma lo que las personas satisfacen en un constante y permanente, o las necesidades que las personas deben satisfacer en un constante y permanente devenir. Nombraba a los griegos. Para los griegos, la economía era una rama de la filosofía. Ya Sócrates, Platón, Aristóteles y también Jenofonte fueron los primeros que pensaron desde el punto de vista filosófico la economía. Los romanos le aportaron las cuestiones legales, las cuestiones sobre la propiedad privada. La cultura cristiana le aporta conocimientos teóricos desde el punto de vista de los principios éticos del cristianismo. Y la economía, como ciencia, podemos decir que nace con el sistema capitalista de producción. Los primeros economistas que se hicieron llamar a sí mismos economistas, nosotros conocemos a los clásicos, ¿no? A Smith, a Ricardo, a John Stuart Mill, a Marx, a Marshall, pero los primeros economistas en llamarse a sí mismos fueron los fisiócratas, ¿sí? Que vivieron en una pequeña etapa de la historia en Francia, que, bueno, encabezados por François Quesnay, dejaron sentados las bases de lo que después serían algunos temas fundamentales de la economía política.
¿Cuáles son las funciones de la economía? El estudio de la economía se funda en la organización, interpretación y generalización de los hechos que suceden en la realidad. Tenemos, para clasificar la economía en dos grandes ramas, la micro, ¿sí?, que trabaja con cualquier individuo o entidad que se relacione de alguna forma con el funcionamiento de la economía en forma individual, analiza y manifiesta cómo y por qué estas unidades tienen decisiones económicas. Y la macro, que es la otra línea, la otra gran línea en la que podemos dividir la economía, que se encarga de estudiar el proceder y el desarrollo agregado de la economía. Esta línea, la macroeconomía, no estudia a determinados individuos ni empresas, sino la tendencia en las acciones que estos pueden tener. La economía recurre a herramientas varias, como la matemática, la estadística, juntas han desarrollado otra rama importante de la economía, que es la econometría. Y como profesión, ¿qué hacen los economistas hoy en día? Yo quiero hacer hincapié en esto de predecir, ¿no? Porque, por supuesto, somos convocados en los medios de comunicación para tratar de predecir qué va a pasar en el futuro inmediato. A un médico, un arquitecto, un abogado, le pueden preguntar también predicciones. Puede indagar un vecino qué es la economía o qué hace un economista, y descubrirá muy pronto que la sociedad tiene solo una figura ideal del papel que desempeña un economista. Es este complejo mundo moderno. Muchas personas creen que los economistas tienen relación con el dinero y por eso deben ser ricos. La tarea de los economistas no consiste en hacer profecías solamente, y por lo tanto es normal que no sepan hacerlas. El trabajo de los médicos no es adivinar si un determinado paciente contraerá la gripe dentro de 2 meses, y por consiguiente nadie les critica su incapacidad para hacer este tipo de predicciones. Su responsabilidad es diagnosticar la enfermedad cuando una persona ya está enferma, y proporcionarle los medicamentos que hagan que esa enfermedad sea lo menos dolorosa posible. Del mismo modo, el trabajo de los economistas no consiste en adelantarse cuándo llegará la próxima crisis económica, sino diagnosticarla cuando llegue y proporcionarle las políticas que la hagan lo menos dañina posible. ¿Dónde pueden trabajar los economistas? Hay que diferenciar lo que hace un economista que se ocupa como tal y la persona preparada como economista para que se desempeñe en otra actividad relacionada con su profesión. Por ejemplo, un administrador. Es muy común que las personas preparadas en la carrera trabajen en otras actividades porque su preparación es en realidad muy general en el uso complejo de técnicas analíticas. Sí, remitiéndome a mi carrera en particular, yo me recibí de licenciado en Economía, sin ninguna especificación. Sí, era un programa bastante rígido, que tenía materias comunes con las otras carreras que había en ese entonces, pero no teníamos especializaciones, ¿sí? Las distintas reformas que hubo en los planes de estudio, hoy en día le han dado mayores enfoques a la carrera. Uno puede hacer alguna especialización de las que brinda la facultad, que creo que debería actualizarse, pero en un primer momento puedo decir que es más amplio a lo que yo recibí en mi formación en la década del 80. Un economista puede trabajar en cualquier tipo de trabajos, ¿sí? Esta profesión estudia las condiciones económicas en general y recomiendan a grandes empresas y a personas acerca de cómo deberían planear sus actividades para obtener mejores resultados, de acuerdo con el comportamiento que uno espera de lo que va a suceder en la economía. Los economistas analizan los escenarios presentes y futuros y aconsejan sobre la viabilidad de producir nuevos productos, aumentar los volúmenes de producción o planificar la actividad de una empresa o de una organización privada o gubernamental.
Los economistas también desempeñan un papel fundamental en casi todas las organizaciones públicas o privadas. Muchos presidentes o gerentes de cualquier área a su cargo tienen un número importante de economistas que los asesoran sobre el progreso económico y los problemas que se les presentan. La idea de los economistas, cuando son correctas, como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. Un diagnóstico mal realizado puede producir problemas en la sociedad, ¿sí? Podemos trabajar sobre las expectativas de la gente y crear falsas esperanzas o falsas situaciones de crisis que tienen cierta intencionalidad en sus predicciones, ¿no? Los economistas trabajamos en la educación, preparamos en varias ramas de la educación estudiantes, en varias áreas de la educación preparamos a estudiantes. Una de mis tareas también, de hace muchos años, es la educación. Me dedico a la docencia en la UBA. Tengo hoy la presencia acá de dos importantes docentes con los que me he formado, con los que me he capacitado durante estos últimos años, estos últimos 20 y pico de años. Además de haber trabajado en el sector privado, en el sector financiero, haber tenido algún emprendimiento personal también relacionado al deporte, haber trabajado en estudios contables mientras era estudiante de los primeros años, en áreas de regulación del sector público. Trabajé en la implementación del programa Conectar Igualdad, y hoy en día estoy dedicado al área de auditoría interna también del sector público. Como conclusión, el economista profesional debe manejar muy bien, lo dijo Celeste, hoy en día el idioma inglés, porque las publicaciones desde hace bastante tiempo se hacen originalmente en inglés. Y sería muy práctico para un graduado o para un estudiante de cualquier carrera de la economía, tener bien afianzado ese idioma. Debemos ser analistas de la información que recibimos permanentemente para asesorar a una empresa o organización política o cualquier organización privada de cualquier tipo. Un economista es, a mi entender, un científico social que debe conocer la administración, que debe conocer de administración y también de contabilidad, para así tener un manejo gerencial y poder tomar decisiones y asesorar en la toma de decisiones más eficaces y eficientes. También tener un conocimiento profundo de la realidad actual, en todas sus dimensiones, tanto social, cultural, religiosa, política, y una amplia visión del problema humano como del conocimiento del mismo. Voy a decir algunas ciencias que están relacionadas con la economía y del cual se derivan un montón de otras ramas de la economía, ¿no? Por ejemplo, la sociología es una ciencia que actúa en conjunto con la ciencia económica. La principal relación que existe entre la economía y la sociología es que ambas son ciencias sociales que estudian el comportamiento y las actividades de las personas. Si se quiere ser un buen economista, es necesario conocer el contexto sociológico que rodea a la unidad que uno va a estudiar, ya sea una persona, un país o una empresa.
La economía, obviamente, hay que tener un buen herramental de matemática y de estadística. Más de un 30% de nuestra carrera está basada en matemática y en estadística, y bueno, los economistas también estudiamos econometría. Son las principales herramientas que utilizamos en la economía para establecer y contrastar hipótesis. La matemática y la economía se relacionan debido a que las matemáticas son de gran utilidad, ya que facilitan o permiten construir elaborados modelos econométricos, por ejemplo, para estudiar Producto Bruto Interno, la inflación, el tema del empleo y tantas otras variables macroeconómicas. Los métodos matemáticos nos permiten representar teorías y analizar problemas del ámbito económico. Las estadísticas se utilizan para comprobar la coherencia de esa teoría económica y medir la respuesta de esas variables económicas y los cambios ante determinadas políticas. Como les decía, de estas dos ciencias, la matemática y la estadística, surgió en la década del 30 la econometría, y los primeros dos premios Nobel, el primer premio Nobel de Economía, que fue otorgado a un sueco y a un noruego en 1969, eran especialistas en econometría. La historia es otra de las ciencias que aporta muchísimo al conocimiento de la economía. Un buen conocimiento de la ciencia nos permite también contrastar hipótesis y teorías económicas. La psicología, sobre todo a partir de una corriente del pensamiento que fue la economía neoclásica, pasa a ser un componente importante de la economía. Estudia la psicología al estudiar el comportamiento de las personas, desde su punto de vista humano. Se aplica a el accionar racional o no racional de los individuos, ¿no? Sobre todo con el tema de los deseos ilimitados y los medios limitados que tenemos para desarrollar los recursos económicos con los que contamos. El derecho es otra de las ramas, otra ciencia que aporta a la economía. La sociedad, mediante leyes, delimita la forma de la conducta económica y la forma de cómo se mueven los individuos en términos económicos. Toda la tecnología, por supuesto, es fundamental. Conocer las nuevas tecnologías, como bien decía Celeste, que contó que había trabajado en empresas tecnológicas durante mucho tiempo. La ciencia política también sirve para entender cómo funciona la economía, bueno, la geografía, la ética, y hasta la física y la química, para el administrador de una empresa, para un economista que se dedica a la actividad industrial, es fundamental tener conocimientos de estas ramas de la ciencia. Para convertirse en un buen economista, obviamente hay que graduarse, trabajar duro y constante. Una buena especialización hoy en día también les va a permitir tener conocimientos específicos. Puede ser una maestría, puede ser doctorados, carreras de especialización. Bueno, yo en particular, unos años después de recibir, me hice una maestría en administración. Y bueno, me amplió un poco el espectro que yo tenía más allá de, hacia la actividad
privada o hacia la organización, que los economistas tenemos un poco, quizás, una formación más acotada sobre ese punto. Entonces, el perfil del economista, obviamente, y de todo profesional, mejora con la actualización, reciclar permanente los conocimientos, la formación continua, mantenernos al día con la actualidad y no dejar de lado el aprendizaje permanente. Son cualidades que configuran a un buen profesional y que nos diferencian del resto en un mundo sumamente competitivo y en cambio permanente. Espero no haberlos aburrido con esta descripción del economista. Llevo muchos años trabajando en esta profesión. La elegí en su momento porque pretendía encontrar un trabajo permanente, y lo único que encontré fue la posibilidad de adaptarme rápidamente a los cambios que iban sucediendo en mi carrera, ¿no? O sea, la fui configurando, mi carrera profesional, con las posibilidades que me fueron surgiendo. Como les decía, tanto en la actividad privada, luego en la actividad pública, en la docencia o en algún emprendimiento personal que realicé durante mi vida. Eso era lo que más o menos quería contarles hoy. Gracias, Daniel, gracias, Cele, gracias, Hernán. Tenemos un par de preguntas también. Y bueno, y hay una cuestión que ninguno lo mencionó, y por eso me voy a tomar el atrevimiento de mencionarlo, un poquito, Daniel, el emprendimiento, ¿no? Porque las carreras que tenemos en la Facultad de Ciencias Económicas también dan mucho espacio para emprendimientos de mucha índole, ¿no? Desde tener una consultora propia, o un estudio contable, que es una suerte de emprendimiento, hasta tener un negocio de venta de productos varios, de juguetes y demás. Es bueno también poner eso y pensar en los negocios. Yo soy licenciado en administración, ¿no? Me especializo más en finanzas y trabajo en presupuesto y en algunas áreas de finanzas, pero también ahí es la parte de emprendimiento, ¿no? Muchos licenciados en administración tienen bares, boliches, conocidos o no tan conocidos, pero boliches, y eso también se trabaja de una forma distinta de administrar, ¿no? Y también hay otra parte que tampoco se contó, que en las fundaciones, las mutuales, las cooperativas, de la economía social, que se llama, que es otra de las salidas laborales que tienen todos los profesionales. De hecho, lamentablemente, hay una cifra, para bien y para mal, que los egresados de las universidades públicas, por lo general terminamos trabajando o en emprendimientos, en pymes, o en la administración pública, ¿no? O en la economía social, que casi el 85%, entre el 85 y el 90%. Para las grandes multinacionales o las mal llamadas multinacionales queda el 10%. Así que eso también es otra cosa para tener en cuenta y para que busquemos. No todos son gerentes generales, ¿no? Pero bueno, y ahora la pregunta específica de Valentín, creo que fue, que él está estudiando actuario, y pregunto cuál es el mejor programa de software que puede ir aprendiendo. Yo creo que hay varios que lo pueden responder, sé que se le puede dar su mirada sobre los programas, pero yo lo que les recomiendo es primero empezar por el Excel, aparte del programa que estás practicando, y como el actuario utiliza muchas estadísticas para los riesgos, hay varios, hay un montón, está Power BI, tenés el Python, tenés SAP, depende también muchos, más que el programa en sí, es la forma de análisis del programa. Ver el análisis de fórmula, pero todo lo que tenga que ver con estadística, el Excel también es un buen puntapié. Cele, no sé si querés decir algo, Cele, Daniel o Hernán. No, sí, estoy de acuerdo. La verdad que yo, cuando veía la pregunta, pensaba, digo, sí, Python es un lenguaje para desarrollar. La realidad es que nosotros, desde el uso que le hacemos a la herramienta, sea desde Tango hasta de Germán, hasta la empresa en la cual estás trabaje, o en el gobierno, por ejemplo, que tienen un software ad hoc exactamente desarrollado para ellos con el nivel de seguridad que se requiere.
todo está hecho por manuales, así que se puede aprender. Sí, es real que es bueno saber algo, por lo menos tener algún tipo de certificación en alguno de ellos, siempre suma, y saber mucho de Office, seguro, Word, o sea, manejarse con PowerPoint, con Power BI para las presentaciones. Son herramientas que realmente hoy cada vez siempre van cambiando, pero sí es importante tener la base de todas ellas y ir agregándole. Eh, yo más que nada manejé Tango, pero la verdad es que las veces que lo manejé también es real que a veces manejas un módulo nada más y no conoces todo el sistema, porque vos haces una partecita. Entonces es importante siempre ir por más, un poquito más. Pero bueno, esa es mi recomendación. Perfecto. Ahí hay otra pregunta de Pablo, es más destinada a Hernán y Celeste, pero hablando de la profesión independiente y de la jubilación, ¿no? La libertad. Entonces pregunta si en la jubilación digna le das más, o sea, en la libertad de trabajar de profesión independiente hay más libertad. Pero según lo que dice Pablo, no hay una manera de llegar a una jubilación digna, dice, ¿no? Y en la profesión dependiente no hay espacio para la creatividad. ¿Conocen gente que haya superado estas limitaciones del país donde vivimos? Eso puso Pablo. Después abro la pregunta, digamos, y después si alguno quiere responder, o bueno, pues yo si quieren también digo también una respuesta. Bueno, la libertad, bueno, a ver, trabajar de forma independiente no es para cualquiera. Obviamente debes saber manejarte, tenés que tener un control propio, ¿no? Porque ese es el manejo de la libertad. Saber cómo manejarte, saber cómo manejar los tiempos, y saber que todo depende y recae sobre vos. Es una tarea que creo que se va aprendiendo día a día. Después de que esté bien remunerado, bien, eso ya, bueno, depende. Yo creo que no hay una respuesta única. Depende de qué actividad, qué emprendimiento, cuál es la cuestión específica a la que se va a dedicar. Pero volvemos a lo que hablamos, lo que nombraron los colegas, todo depende de hacer lo que uno le sirva, y no solo le sirva financieramente y le sirva económicamente, sino lo que le haga sentir completo, lo haga sentir realizado, porque no todo es dinero. Si bien es importante y uno siempre busca el bienestar y satisfacer ciertas necesidades básicas y estar un poquito cada día mejor, tarde o temprano, si no te sentís realizado dentro de la rama de la profesión que estás haciendo, vas a fracasar. Así que bueno, hoy estoy respondiendo a la pregunta anterior, más dedicado a sobre el uso de sistemas, más respondiendo de la parte contable. También he usado Tango, he usado SAP, he usado Becherman, Catedral, muchos sistemas, y si aprendés o sabés usar lo básico, por lo menos desde el punto de vista contable, son todos muy similares. Aprendés un par de tips de cómo moverte, pero después es más o menos siempre lo mismo, por lo menos desde el punto de vista contable, ¿no? Y el Excel obviamente es fundamental para el trabajo del contador. Yo quería hacer un pequeño aporte también a lo que dijo Hernán y Celeste. Bueno, con respecto específicamente a lo actuarial no te lo puedo decir. Sé que he escuchado el SQL como también un programa más que nada econométrico. Todos son acumulación de conocimientos previos. Entonces, si conoces el Excel o el Power BI o alguno de esos, uno va aprendiendo en función a lo que ya conoce. Y respecto al retiro, ¿no? A la jubilación, yo creo que uno tiene que esperar recibir una buena jubilación, digna, pero también tiene que ir haciéndose su propio retiro personal, ¿sí? Y quizás si vos tenés vocación o amor por la profesión, no te retires nunca. Siempre vayas a hacer algo
relacionada a la profesión que te genere alguna satisfacción o material o inmaterial. Respecto a lo material, la Argentina tiene la mayor tasa de cobertura jubilatoria de Latinoamérica, pero tiene dos problemas: ingresos promedios bajos y una gran tasa de informalidad, o sea, de falta de aportes. Entonces, las jubilaciones lamentablemente nunca van a poder ser como uno siente que lo merece, y verdaderamente lo merece por haber trabajado toda la vida. Entonces yo creo que en lo personal, además de planificar un retiro con una asignación permanente, tanto seas como autónomo o como trabajador de dependencia, tenés que tener tu ahorro personal que compense ese aporte público que la gente recibe, ¿no? La jubilación obligatoria y una jubilación no obligatoria, que depende de cada uno, ¿no? De lo que pueda guardar durante su vida activa, donde en el periodo de la vida donde más puede generar ingresos que generalmente van entre los 30 y los 50 años. Bien, había otra pregunta también, hay varias preguntas en realidad, pero la voy a tratar de armar para que respondamos todos. Una pregunta en realidad es para Daniel, pero yo sé que otros están clases también. ¿En qué medida puede ayudar la experiencia docente en la vida profesional? Y por otro lado, si se recomienda las carreras de ciencias económicas porque no tienen, entre comillas, límite etario la carrera y puede trabajarse de forma independiente por las incumbencias. Eso pregunta Patricia. O sea, como que se puede trabajar paralelo a otras cosas. Y en cuanto al tema de antes, yo creo también tenía mucho que ver con la creatividad, lo que preguntaba Pablo. Yo creo que se puede ser creativo también en una empresa que tiene, en una pyme o en alguna empresa privada o en una empresa pública o en cualquier lado. No es necesario estar para emprender directamente solo desde una empresa tuya creada o de un emprendimiento con un amigo, con unos amigos. Se puede emprender en tu vida cotidiana y en tu negocio. Qué mejor que emprender haciendo el trabajo que vos tenés que hacer de una manera distinta y mejor, ¿no? Más eficiente. Así que no es solo el emprendimiento en eso, o al menos para mí, ¿no? Y lo de la jubilación que recién dijeron, yo coincido con lo que decía Daniel y Hernán. La verdad que eso es una planificación distinta. Eh, no sé si la jubilación tiene que ser a los 65 años, no sé si está bien. A lo mejor a los 50 tendría que estar jubilado, o a los 45, o a los 40. Pero bueno, es una cuestión de cómo planificás y cómo se piensa de a qué le vas a dedicar el resto de la vida. Pero la verdad que hacer algo malo y pesado, trabajar en algo malo, pesado, que no te guste, no está tan bueno, me parece, ¿no? Pero bueno, abro la mesa para las otras dos cositas que dije, que preguntaron. Bueno, respecto a la docencia y la capacitación profesional, yo en lo personal te puedo decir que la docencia me sirvió para afianzar algunos conocimientos que no los había incorporado bien durante la carrera. Así que para incorporar nuevos temas, porque uno la materia la trata de hacer lo más dinámica posible, o o dar distintas materias para capacitarse. La capacitación docente que recibí también me sirvió para la vida profesional. Así que sí, la docencia te prepara para la vida profesional de forma muy buena, muy activa. Y te sirve para incorporar cosas que quizás quedaron un poco flojas durante tu carrera académica. Bueno, con respecto a la pregunta de un límite etario para
la formación en ciencias económicas, yo creo que como cualquier profesión, no hay una edad para comenzar a estudiar o para formar. Yo creo que siempre uno está a tiempo de estudiar lo que uno siente que es su vocación o siente que a lo mejor está trabajando en su momento por su contexto, donde estaba en la edad que debería haber empezado a estudiar la universidad, no lo pudo hacer porque tuvo que trabajar, salió a trabajar, no daban los tiempos y tuvo que tener otras prioridades, eso fue padre joven, tuve la oportunidad de empezar a estudiar más tarde, y siempre se está tiempo a, a profesionalizarse. Y bueno, las carreras de ciencias económicas no son una excepción. Y para trabajar, lo que dije en el principio de la charla, en forma independiente, son unas profesiones donde tenemos un amplio espectro, un ámbito para trabajar en forma independiente, ya sea el estudio contable, ya sea en la parte judicial, sean como emprendedores, y siempre se está a tiempo, o sea, no hay un límite de edad. Tere, ¿querés agregar algo más? No, la verdad que en realidad estoy de acuerdo con ellos, o sea, con esto de, me gustó el tema del emprendimiento, es verdad, se nos pasó un poco, ¿no? O sea, el hecho de siempre hay posibilidades de usarlo en otros ámbitos y en relación a la edad, olvídate, yo me puse a estudiar, soy un profesional gastronómico también y lo estudié con 33 años, ahora estoy estudiando desarrollo web y empecé con 48, quiero decir. Creo que tiene que ver con que uno se anime, no hay límites. Y lo que tiene que ver con económicas, tampoco, porque sinceramente uno lo puede seguir aplicando. Sí es importante que otra vez trabajar independientemente tiene que una formación que requiere conseguir una cartera de clientes y ir laburando eso, ¿no? Yo solamente algo que quería agregar como punto final era que sí, tal vez trabajando de forma independiente es difícil el tema de la jubilación. A veces hay que pensar una manera de tener algún tipo de, no sé, como decían en el IBM Pension Plan, o sea, tener una pensión, ¿no?, que uno hace de forma privada, que hay algunas herramientas para hacerlo, tal vez tenerlo como algún recurso de ahorro, mientras más joven se empieza, mejor, porque sinceramente se puede llegar a tener buen capital a una edad que lo necesite. Es como para pensar a futuro si uno quiere ser independiente, ¿no? Y es una manera más también de cuidarse para adelante. Nada más. Bueno, está muy bien. Bueno, no hay más preguntas, hubo varias, la verdad que estuvo entretenida la charla. Felicitaciones a los tres, un gusto haber compartido la charla. También un saludo a los chicos de Causa Alternativa Estudiantil, que la semana que viene van a tener la elección, la lista 3. Y los graduados, la lista verde de Alternativa Profesional, la elección la tenemos el 26, 27 y 28 de abril. Así que los esperamos en la Facultad de Económicas. Como siempre le decimos, sirve que le avisen a un amigo, a un colega, a un conocido que haya estudiado la carrera para que venga y que nos ayude a tratar de estar en la minoría del consejo directivo de la Facultad de Económicas para poder empezar a discutir un poco la problemática y ver todos estos temas que dejamos planteados, que le falta a la facultad, que le falta a nuestros colegas que próximos a graduarse. Así que bueno, es eso. Un saludo grande y también estamos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, también como en la lista verde, así que eso la elección va a ser en junio, falta todavía, pero bueno, va a ser una de las elecciones también importantes. Por último, el miércoles que viene vamos a tener una charla sobre economía, que seguramente se va a llegar el aviso, así que lo estaremos viéndonos en la próxima charla. Un saludo y muchas gracias. Chao, gracias a todos. Gracias. Chao, chao.